Pablo y de esta porción bíblica que acabamos de leer y de la vida del apóstol Pablo, es que a pesar de que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un perseguidor, era, amado hermano, un enemigo del evangelio, era un enemigo del camino de Jesucristo, perseguía, mataba, encerraba, azotaba a los que, amén, seguían el camino del Señor. Pero si hay algo que a mí me llama la atención, es que cuando el salmista David decía en el Salmo 139, en el versículo 16, decía: en mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todos los asuntos de mi vida. O sea que antes de que Saulo de Tarso naciera, ya Dios tenía un plan con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso crece siendo un religioso, Saulo de Tarso crece siendo un fariseo, pero Dios tenía otros planes, y entre los planes de Saulo era llegar a ser uno de los grandes fariseos de su historia, matando a muchos más cristianos de los que él podía matar. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía, amado hermano, amén, la vida de Saulo ya escrita en un libro. Gloria al nombre del Señor. Y lo que me llama la atención es que el día que Dios se les revela, que el Señor se les revela yendo a Damasco, que usted sabe que en Damasco, allí, amén, ya él tenía el poder, ya estaba casi entre los grandes y tenía el poder de extenderse a otras ciudades. Cuando llegando cerca de Damasco se le aparece el Señor Jesucristo. Usted conoce la historia mejor que yo, pero lo que me llama la atención es que cuando el Señor Jesucristo le habla a Saulo, cuando lo llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa, de estas cosas contra el aguijón. Lo que me llama la atención es que en este mismo capítulo 27, antes de Saulo salir para Roma, alabanza el nombre del Señor, él había testificado y dijo que el Señor le habló en lengua hebraica y lo llamó en lengua hebraica, gloria al nombre del Señor, llamándolo Saulo, Saulo. A mí me llama la atención porque él dice: y hablándome con lengua hebraica, amén. Y cuando yo leo esta parte de la Biblia donde él dice que le habló con lengua hebraica, me pregunto: ¿por qué tiene que ser en hebreo que le tiene que hablar el Señor? ¿Por qué el Señor no le habló en latín si Pablo sabía latín? ¿Por qué el Señor no le habló en griego si Saulo sabía griego? Lo que viene pasando es que la respuesta es sencilla: es que no le puede hablar en latín, amado hermano, porque si se pone a hablarle el Señor en latín a Saulo, Saulo se pone a discutir con él de cuestiones religiosas, levanta la mano y adora la gloria de Jehová. Y especialmente más, si le habla en griego, entonces Saulo comienza a hablarle de filosofía al Señor, pero tiene que llamarlo y hablarle en hebreo. ¿Sabe por qué? Porque el tono que usó el Señor, la forma que usó el Señor para llamarlo, no fue la mejor forma. Es como cuando usted llama a su hijo puede identificar la forma como usted lo está llamando por el tono de voz o por la forma en que lo está llamando. Si lo llama dulcemente, su hijo va a identificar que usted le va a dar algo o algo le va a decir suave. Pero si lo llama gritándole, si le dice: mira muchacho, ven acá, o si no le llama por el nombre: mira el merindo Betance Batista, van si corre para acá, pues entonces él dice: hay problema. Cuando el Señor llama a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, lo que me llama la atención es que cuando Saulo siente el tono, ¿sabe lo que pasó con Saulo? ¿Por qué es que él cayó en el suelo? Él no simplemente cayó al suelo por el resplandor o por la gloria que, amén, cubrió aquel lugar. Simplemente él cayó, amado hermano, y dice la Septuaginta que él comenzó a temblar. Anda, mi alma adora a Dios. Cuando oye que lo llaman, porque sintió como que si su papá lo estuviera llamando. La confirmación de esto es la respuesta que da Saulo, porque entonces Saulo usa una respuesta bien peculiar en la cultura israelita, donde aún hasta la mujer llama a su marido Señor. Vamos aquí. Amén. Que Sara llamaba a Abraham, ¿cómo lo llamaba? Mi Señor. Los criados llamaban a sus siervos, a sus amos, mi Señor. Entonces, cuando Saulo le dice Señor, está respondiendo la característica de un hijo a su padre, que lo está llamando, pero no lo está llamando de la mejor manera. Lo está llamando como para regañarlo, lo está llamando como para llamarle la atención. Y Saulo dice: Señor, ¿qué tú quieres? Ahí entonces entra un hombre que había estado con una furia, con una fuerza, con una autoridad que lo respaldaba de los hombres. Ahora está hablando de sujeción, ahora está hablando de sometimiento, ahora está diciendo: Señor, ¿qué tú quieres
que yo haga. En otras palabras, entonces, ahora el mismo Saulo escribe más tarde y dice que nadie puede llamar al Señor, amén, Señor, si no lo llama por el Espíritu. Queriendo decir entonces que la conversión de Saulo fue un testimonio indubitable de que el Señor mismo se le reveló, y este nació del agua y del Espíritu. Levanta la mano y adora a Dios en esta hora. Y como nació del agua y del Espíritu, alabanza al Señor, tiene un choque con el Maestro, tiene un choque con su Señor. Ahora está llamando a Jesús Señor, y lo está llamando por el Espíritu, queriendo decir que en ese mismo momento está cambiando su vida, está convirtiéndose de enemigo a amigo, está convirtiéndose de un hijo fuera de la casa a un hijo dentro de la casa. Entonces si dice, entra a la casa a la derecha, a la calle derecha, que te voy a decir, Ananías, voy rapidito porque amén, después me da el hambre y yo tengo que comer rapidito, pero Ananías, entonces Dios le revela y dice, vete a la calle derecha, allí en la casa de un fulano de tal, hay un hombre llamado Saulo que está aquí que ora. Y Ananías dice, oh, para, que yo si vamos a traerlo en el lenguaje puertorriqueño, ese tipo es violento. Ese tipo, tacho, ese tipo tiene orden, es un sicario. Alaba. Y el Señor sabe lo que dijo. El Señor, como buen alfarero que está formando la vida de Saulo, le dijo, vete, porque instrumento, la palabra instrumento viene del original alfarería. Alaba. Allí Dios estaba formando, creando una criatura. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Todos los que estamos en el Señor, Dios está haciendo nuestro trabajo de formar un carácter, rompiendo nuestro temperamento. Yo no sé si tú puedes alabar a Dios en esta mañana, porque el temperamento es una cosa, el carácter es otra. Y el carácter se crea, el carácter se levanta, el carácter se forma. Pero tú naces con un temperamento, pero no naces con un carácter. Alaba mi alma, la Jehová. Está Dios formando el carácter. Padre, levanta la mano, dile a tu hermano, ¿estará formando Dios tu carácter? O todavía sigo el temperamento viejo. Gloria al nombre de Jesús en esta hora. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de esto? Es que entonces Ananías dice, pues vamos para allá. Ahora por Saulo se le caen las escamas a los ojos. Saulo se convierte en un predicador. Pero Saulo llega un momento entonces que como que se desaparece y está 17 años, no 14, 17 años, alabanza el nombre del Señor, amén, y recibiendo instrucciones en Arabia, sentado a los pies de Gamaliel, 17 años esperando en el desierto a oír la voz de Dios. Cuando llega ese momento de tan esperado, porque desde que el principio que Saulo se convirtió, tuvieron que tirarlo hasta por una ventana porque la persecución comenzó. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, va a saber lo que es padecer por causa del evangelio. Y en el primer mensaje se tuvo que tirar por una ventana, porque si no lo matan. Alaba mi alma, la Jehová. Ahora, ¿qué viene sucediendo? Para llegar rapidito, ¿qué viene sucediendo? Que la Biblia entonces dice que entonces se convierte en un predicador. Ya Saulo, siendo ya escogido por el Espíritu Santo, ya Saulo yendo con Bernabé, que luego más tarde se dividen y se van uno por un lado y otro por otro a cumplir sus propios ministerios. Ahora Dios le da una palabra a Saulo. Diga conmigo, yo descanso en una palabra. Yo descanso en una palabra. Yo descanso. Entonces Saulo, Dios le habla de un viaje y de un propósito. El propósito de Saulo es que Dios le dice, mira Saulo, de la forma como testificaste de mí ahí en Jerusalén, tienes que testificar también en Roma. O sea, él tenía una palabra, alabanza el nombre de Jesús, de llegar hasta Roma. Capítulo 19, verso 21 del libro de los Hechos, dice que dijo Pablo, me he propuesto no solamente llegar a Jerusalén, sino también ver a Roma. ¿Qué viene pasando? Entonces, alabanza el nombre del Señor, se va a la casa de un evangelista llamado Felipe. Tenía 4 hijas, se profetiza, estaban profetizando lo mismo. ¿Cuántos creen que cuando Dios habla lo mismo y no tiene 2 bocas? Levanta la mano y adora a Dios. ¿Cuántos creen que cuando Dios habla, te confirma una cosa y te la dice aquí mañana, te la dice pasar por otro, y cuando vienes a abrir los ojos, hasta un borracho usa si tiene que usar para decirte la misma palabra? Estaba orando, pero orando conforme al capítulo 20, verso 22 del libro de Hechos. Y a mí me gusta decir lo que dice la Biblia, hermano. Yo soy un predicador que uso mucho la Biblia. Yo no ando por ahí, alaba, ni con truco, ni que creo o pienso. No, la Biblia dice. ¿Cuántos creen el mensaje de la Biblia? La Biblia dice en el capítulo 20, verso 22, habla de algo más profundo. Pablo entonces está diciendo, ligado estoy en mi espíritu a ir a pasar por Jerusalén, llegar a Jerusalén, porque tengo que ir a Roma. Las profetas están profetizando y le dicen a Saulo que el mensaje era que cuando llegara a Jerusalén,
allí iba a estar preso, allí lo iban a azotar, allí iba a padecer necesidad. Jerusalén siempre, en toda la historia, ha sido un lugar de problema, un lugar de prueba, un lugar de difícil momento para la gente y para los profetas, porque el mismo Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y a los que te son enviados das muerte. Alaba mi alma, gloria a Jehová. Queriendo decir que en Jerusalén era un lugar de problema y de necesidad. Cristo mismo en un momento dado está hablando y está diciendo que si el trigo no cae en tierra y muere, alabanza el nombre del Señor, no puede dar fruto. En ese momento está Cristo hablando y diciendo esas palabras, y habían unos griegos buscándolo y llaman a Felipe y dicen: muéstranos dónde está el Señor. ¿Para qué usted cree que los griegos querían llevarse a Jesús? ¿Para dónde que usted cree que ellos querían a Jesús? ¿Sabe cuál era el plan de ellos? Era llevarse a Jesús a Atenas, donde está la gran escuela de filosofía y filósofos más modernos de aquel tiempo, porque su ministerio, su mensaje, su enseñanza era tan bueno y tan profundo que los griegos se interesaron. Le dijeron: si este se va para Jerusalén, en Jerusalén va a tener problemas, en Jerusalén lo van a matar, en Jerusalén, porque Jerusalén siempre un problema. Déjame decirte una cosa: tú y yo no podemos permitir que, si Dios tiene que pasarnos por el proceso del momento difícil y Él tiene, amado hermano, amén, un propósito con ello, no preguntes y sigue el camino del Señor, porque usted mismo dijo que usted va a seguir el camino que Dios le trazó, sea cual sea. Y si es duro, déjame decirte una cosa, que por más duro que sea, el momento bueno va a llegar. Ay, yo siento a Dios en esta hora y nadie dice gloria. Alaba mi alma la gloria de Jehová.